Niños, por favor, pasen a sus clases. Se fundió. Ay, qué bueno. Si quieres, así con puro audio, sin cámara. Bien, pues buenos días. Me viene la moto a ver si reducía la tensión, pero creo que no funcionó. Pero bueno, vamos a dar inicio esta mañana con esta parte de la Biblia que acabamos de leer. Se lo voy a leer nuevamente. Usted sígame con su vista. Y después de esto vamos a hacer una oración. Dice la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por la vida que nos das, Dios, y nuevamente la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor, porque gracias a ti tenemos libertad de culto, Señor, en nuestra ciudad, Señor, y a pesar de pandemias y circunstancias que de repente complican la asistencia, Señor, nos has permitido estar aquí, y pues te pido una bendición para los que estamos aquí y de igual manera para los que no están y de alguna manera nos pueden escuchar. Te pido, Señor, que tú me ayudes a hablar todo lo que tú quieras, Señor, que la gente quiera escuchar, Señor, y también que todos podamos aprender lo que tú quieres que aprendamos. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como verán, la semana pasada pues hicimos una pequeña introducción acerca de lo que es esta epístola, la primera epístola del apóstol Juan. Pues vimos que fue lo que motivó a Juan, ¿no? para escribir lo que fue esta epístola, amenazas que él sintió y aparte pues vemos que él sentía una obligación muy fuerte. ¿La luz? No sirve. ¿Sí sirve? ¿No sirve? No sirve. Sí. Como les decía, pues vimos que Juan sentía una gran responsabilidad, ¿no? Por la iglesia, sentía un gran celo también, que a pesar de su edad y a pesar de todo el tiempo que ya había pasado, pues él sentía un celo muy grande por la palabra de Dios, y sin embargo pues él sintió las amenazas, sintió, ahora sí como dice muchas veces en la Biblia, ¿no? Sintió la presencia de esas ovejas disfrazadas de lobos que estaban confundiendo y que estaban pues metiendo falsas doctrinas a lo que era la iglesia. Y una de las cosas que vimos, bueno, y empezamos la semana pasada, vimos que en esta parte de la epístola, Juan nos enseña 5 verdades acerca del verbo de vida, que pues este verbo de vida vemos que es nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas, de las que tomamos un poco, es de que el verbo de vida es inmutable. Le voy a nombrar ahorita las 5 verdades que vemos en esta parte, y ahorita vamos viendo una por una. La primera que vimos la semana pasada es que el verbo de vida es inmutable. La segunda es, el verbo de vida es histórico. El verbo de vida es transmisible, que es el número 3. El número 4, el verbo de vida es relacional. Y el verbo de vida es gozoso. La semana pasada vimos algo acerca de que el verbo de vida es inmutable. En la primera parte vimos que pues, la palabra de Dios no cambia, ¿no? El verbo de vida no cambia, la doctrina que tenemos pues obviamente no debe de cambiar, y estamos bajo los mismos principios de fe cuando empezó el ministerio, que viene siendo fe y arrepentimiento, ¿no? Debe de ser la base de nuestra fe, la base pues para compartir la palabra de Dios con las demás personas y hablar de este verbo de vida que es nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto, que vimos una parte, también vimos que el verbo de vida es histórico. Vimos en la segunda parte del versículo 1 a la primera parte del versículo 2, vimos que pues Juan expresó todo lo que él había vivido en el pasado, ¿no? con nuestro Señor Jesucristo. Habla que dice que lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y al mismo tiempo pues lo hemos palpado, ¿no? Pues él habla de esta persona de manera personal. Bueno, nosotros no tuvimos esa fortuna de verlo con nuestros propios ojos como lo tuvieron ellos,
Mas sin embargo, pues nosotros podemos verle por medio de nuestros ojos, bueno, los ojos de la fe, ¿no? Podemos nuestra fe siempre tenerla enfocada en Él, y es de la manera como podemos verle y pues podemos escucharle. Bueno, pues un ejemplo vemos que en Pedro, bueno, Pedro nos dice una frase también, en una cita dice: a quien habéis visto, amáis. Y otro de los ejemplos es cuando Tomás, uno de los apóstoles, él no creía que Jesús había resucitado, ¿no? Y en la parte de la Biblia dice que pues Jesús le dijo: toca y mete tu dedo en la herida y verás que realmente soy yo. Y después Jesús le dice, pues bueno, vemos que él no creía, y vemos que Jesús le dice: bueno, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y creo que pues es una de las regalos que tenemos, ¿no? Que por medio de otras personas el ministerio llegó a nosotros, pudimos escuchar, y pues de esta manera estamos creyendo, a pesar de que no lo vemos. Nuestra fe pues es basada en lo mismo, ¿no? El tercer punto, bueno, los dos puntos fue lo que vimos la vez pasada. El tercer punto es que el verbo de vida es transmisible. Vamos a leer el versículo 2, la segunda parte y la primera parte del versículo 3. Dice, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo hemos visto y oído, y eso os anunciamos. Ahora, cuando hablamos de que el verbo de vida es transmisible, estamos hablando de un punto de que pues lo podemos transmitir. No es una noticia pues no común, como la vemos muchas veces en televisión, a lo mejor en el periódico, pues noticias del día. Es una verdad que pues generaciones tras generaciones se ha compartido y la hemos transmitido. Es como culturas, ¿no? Que de repente pues la cultura mexicana tiene ciertas raíces, pues nosotros, nuestra cultura espiritual, podríamos decir que es esta, ¿no? Que es el verbo de vida, que es la palabra de Dios, y le hemos podido transmitir, nos la han podido transmitir, y de igual manera pues tenemos esa oportunidad de transmitirla a nosotros. Aquí la palabra clave que vemos en esta parte es de que eso os anunciamos. Es la parte donde me quiero enfocar, cuando dice que el verbo es transmisible. Relata otra vez lo que hemos visto, esto anunciamos. Pues para Juan vemos que esa era su base, ¿no? Lo que se le había manifestado a él y a toda la gente que le seguía, pues no fue una experiencia privada, no fue una experiencia que solamente tuvo Juan, no para darle un puesto muy especial a él. Fue de una manera que pues fue algo público, ¿no? No fue algo, una aparición privada, como pues muchas veces pasa, ¿no? Que pues apareció tal persona a tal persona, entonces esta persona que se le apareció pues resulta que la santifican o le dan un puesto muy especial, o como a otro personaje de la Biblia vemos que algunas personas le dan un puesto muy alto, que viene siendo el apóstol Pedro, cuando en realidad pues no le dio Dios a alguien así una autoridad tan grande como la gente lo ve. Más bien vemos que todo esto es una plataforma, es la base de la responsabilidad que siente Juan. Otra vez en la frase que dice: eso os anunciamos, es una responsabilidad que siente, y además de que es un mandato que como apóstol y testigo presencial, pues el mismo Jesús les dio, ¿no? Cuando les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, predicando en el nombre del Padre. Bueno, el compartir la palabra, ¿verdad? Se me fue la cita ahorita, pero esa es la idea, ¿no? De que pues a final de cuentas es una ordenanza, es un mandato de Dios que le dio, y él estaba cumpliendo con ese compromiso que él sentía. Bueno, pues vemos, como les comentaba, que Juan sabía que pues no era una opción, sino un mandato. El contenido de este mensaje no puede ser atesorado. Vemos que Juan no lo conservó, sino que buscó la manera de expresarlo, y la verdad pues debía ser proclamada. La verdad fue mostrada a pocos, pero en realidad era para muchos. Jesús no solo se había manifestado a sus discípulos para capacitarlos como testigos, sino que les entregó, como les comentaba, esa gran comisión como apóstoles para expandir el Evangelio. Juan, tras recibir esta comisión, predica el Evangelio con esa autoridad que él sentía y la responsabilidad, porque pues no eran especulaciones filosóficas, no era algo que él había palpado, que él había visto, era 100% real, 100% divino.
El cuarto punto, después de que el verbo de vida es transmisible, vemos que el verbo de vida es relacional. Vemos el versículo 3, la segunda parte, dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En la primera parte de esta porción viene una frase que dice ¿para qué? ¿No? Esas dos palabras, ¿para qué? Que pues si lo traducimos en otra manera es con el fin de, o para esto fue, ¿no? Que y pues con el fin de que todos los creyentes se dieran cuenta que tenemos una comunión principalmente con Jesucristo, y pues después es una comunión que podemos tener con los hermanos en la fe. La palabra traducida de esta palabra comunión, pues muchos la saben, es koinonía, que significa una participación mutua en una causa común o en vida conjunta. Es algo más que una simple asociación, ¿no? Más bien es una vida y un amor mutuo de quienes son uno en el espíritu. ¿Me estoy yendo muy rápido? Sí, me estoy más o menos dando a entender, espero que sí. Espero que sí. Bueno, algunas veces creemos que al tener una comunión, pues ya sea aquí en la iglesia o en cualquier otro lado, estamos teniendo ese tipo de comunión que nos hablan aquí, pero Juan nos habla de una koinonía, ¿no? Es un mismo sentir, es un enfoque, o es algo que nos une, pero a través de nuestro Señor Jesucristo. No es que al salir pues de la iglesia, pues a lo mejor podemos saludarnos, ¿no? Y decirnos: hermano, pues qué tal le va en su trabajo, cómo está su esposa, cómo está la familia. Es una atención que podemos tener nosotros como hermanos, pero a final de cuentas esta comunión que habla, pues habla de que compartamos con nosotros mismos pues lo que es la palabra de Dios, ¿no? Que nuestro enfoque sea la palabra de Dios. De hecho, si lo vemos de esta manera, ahorita estamos teniendo nosotros comunión, porque nuestro enfoque es ahorita la palabra de Dios. De alguna manera, a lo mejor los que nos escuchan por las redes, algún tipo de comunión a distancia, ¿no? Pero el enfoque es que estamos escuchando esta porción de la palabra de Dios y la estamos compartiendo, y pues todos estamos aprendiendo, y sobre todo yo más. Bueno, el principal objetivo al predicar este evangelio es producir que se descanse en Cristo. Vamos a ver Hechos 20:21. Hechos 20:21. No sé por qué tengo aquí un separador. Mágicamente aquí tengo uno, pero te prometo regresarlo. Hechos 20:21 dice así, testificando. Hechos 20:21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Quienes creen en el Señor Jesucristo para salvación entran en una unión genuina con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esta es una comunión que tenemos con Él. Ahora Pablo escribe en 1 de Corintios, vamos a 1 de Corintios capítulo 1. De repente se me olvida el orden de los libros de la Biblia, sobre todo aquí arriba algo pasa. 1 de Corintios capítulo 1 versículo 9. Dice así: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión, aquí vemos que lo nombra, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice que fuimos llamados a la comunión, y vamos a ver otra referencia en 2 de Corintios 13:14. 2 de Corintios 13:14 dice así. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es otra de las partes donde, pues en este caso el apóstol Pablo nos habla también de la comunión, y pues vemos también, comparando de lo que nos habla Juan, de que pues nadie estaba por distintas teorías, no vemos que todo estaba enfocado en un mismo Dios, en una misma fe, y hablaban de la misma comunión. El quinto punto y el último es el verbo de vida es gozoso. Vamos a leer la última parte en el versículo 4. Dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vemos que es la segunda vez que Juan nos da un para qué. Dice: estas cosas os escribo para qué, para que vuestro gozo sea cumplido. Debido a que esto es una verdad que de veras transforma,
Este mensaje dado por Juan ocasiona un gozo cumplido, produciendo una satisfacción y sobre todo pues la seguridad de que no podemos perder la salvación, ¿no? Lo que Dios nos da, vemos claramente en la Biblia que por la salvación no se pierde, podemos tener esa seguridad de que pues que tenemos seguro nuestra vida espiritual con Él. Jesús indicó a sus apóstoles en el aposento alto, en Juan 15:11. Vamos a ver Juan 15:11. Juan 15:11 dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo, lo nombro aquí, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Habla de la satisfacción de Él y la satisfacción de nosotros, el gozo que podemos tener nosotros en Él. Y Pablo lo menciona también en Filipenses 3, versículo 10. Vamos a leerlo. Filipenses 3:10 dice así: y revestidos del nuevo... No, es Colosenses, me brinqué. Les digo, algo falla aquí. Filipenses 3:10 dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Aquí podemos cambiar, esta palabra de participación como comunión, y lo leemos así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El gozo es el resultado de la comunión y es el objetivo final. El objetivo final es este, ¿no? Traer gozo a nuestros corazones, que tengamos, como les comentaba ahorita, esa seguridad, pues a través de haberle creído, de haber aceptado y tener comunión con Jesús, podemos tener este gozo entre nosotros. La definición de gozo en un diccionario secular es emoción evocada por el bienestar, o por el éxito, o por la buena fortuna, o por la posibilidad de poseer lo que queremos, ¿no? Cuando tenemos a lo mejor algo que aspiramos y lo llegamos, pues sentimos un gozo. Pero nuestro gozo, hablando de nuestra vida cristiana, no lo vemos tanto en un diccionario no secular. Nuestro gozo debe estar enfocado sobre todo en esta parte del Nuevo Testamento, donde vemos que pues Dios se nos manifestó en una persona, nos habla a través de Él, nos trae el mensaje y sobre todo nos trae la salvación. Este es el gozo que debemos de sentir nosotros y no el gozo que nos da el mundo con las cosas materiales. Hemos escuchado, yo creo que alguna vez, ese canto, ¿no? De cuando éramos niños, hace poquito, no tanto conmigo. Una canción que decía: yo tengo gozo en mi alma y en mi ser, que son como ríos de agua viva, ¿no? Es esa paz, y lo manifiesta, en este caso como lo expresa como ríos de agua viva la canción. Es algo que no es tan paz, ¿no? Algo que nos motiva a estar en movimiento y compartir esto que es la palabra de Dios. Juan quería que todos experimentáramos este gozo que él sentía. Pues el gozo que viene de comprender la realidad de Cristo y esta verdad que era la verdad salvadora, la comunión que tenemos abiertamente con Dios, es esta comunión que tenemos abiertamente con Dios y con los hermanos. Es algo que en el Antiguo Testamento vemos que la gente no puede atender, ¿no? Esa comunión directa con Dios, y gracias a nuestro Señor Jesucristo y a su sacrificio tenemos esa comunión y tenemos esa confianza de poder hablar directamente con Él. Vamos a leer Juan 17, versículo 13. Juan 17, versículo 13 dice así: pero ahora voy a ti y hablo, ahora sí es verdad, sí. Juan 17, 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengáis mi gozo cumplido en sí mismos. Pues vemos que esta satisfacción, ¿no? Esta experiencia que podemos tener con Dios es lo que debe de traernos gozo, y a la vez este gozo pues nos va a ayudar a manifestar. Es como cuando recibimos una buena noticia, por no decir un chisme, ¿no? Que buscamos la forma de rápido compartirlo. Pues yo pienso que debemos de sentir esta satisfacción, ese interés por compartirlo, pero sobre todo también
tomar de parte del mandato que también nos dio, que nos dio Dios por esparcir el Evangelio, que nos dio Jesús, perdón. Algo que me llamó a mí mucho la atención, hablando de las cosas que vio Juan para escribir esto, después de que murió el apóstol Pablo, el gnosticismo pues sí salió mucho a relucir, no era pues eran unas falsas doctrinas, unas teorías que ellos agarraban por sí mismos según su intelecto, lo que les daba a pensar. Y una de las cosas que pues estudié es de que ellos creían de que Jesús no fue hecho carne al momento que nació. Ellos tenían la teoría de que cuando Juan lo había bautizado a Jesús, el Cristo había descendido a él. Y que de igual manera cuando Cristo murió en la cruz, esa parte espiritual de este ser humano había salido, entonces que seguía siendo físicamente carne, ¿no? Entonces es una de las cosas que me llamó la atención, ¿no? Que el celo de Juan dijo, a ver, esto así no es. Y empieza en esta parte real y vemos que no hay alguna introducción, no hay salutaciones, vaya, en este libro, y fue lo que me llamó mucho la atención. Y dice, las cosas están así, ¿no? En el principio era el verbo, como dice en Juan, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No habla de que cuando bautizó Juan el Bautista a Jesús, descendió, no. Desde un principio y al final, y es un ejemplo que me llamó también mucho la atención cuando Tomás lo palpó, lo tocó. Entonces era una prueba palpable de que Dios fue, desde el momento que nació y hasta hoy, fue 100% hombre y 100% Dios. Es una de las cosas que les comento que me llamó mucho la atención, y cosas que, como les comentaba la vez pasada, ¿no? Muchas veces lo leemos, pero ocupamos también de repente detenernos un poco y pues ciertamente estoy aprendiendo muchas cosas que no sabía, ¿no? Bueno, pues en conclusión, creo que ahora me sobró tiempo. En conclusión, vemos que estas 5 verdades acerca del verbo de vida, y cada una de esas verdades pues vemos que es un prólogo, ¿no? a esta parte de la Biblia. Vimos una introducción, ahora vemos este prólogo para entrar más de fondo a las divisiones que nos comentó la semana pasada el pastor. Bueno, pues la base de esto vemos que Juan explica que la base de nuestra fe es en Jesús, quien desde el principio fue 100% hombre y 100% Dios, y no cambia. Estas verdades se deben transmitir y pues consecuentemente debemos tener una comunión nosotros como hermanos, y principalmente pues una comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer una parte en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, 1 al 8. Yo lo voy a leer y usted sígame con su vista. Filipenses capítulo 2 del 1 al 8 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, perdón, otra vez, lo voy a leer. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de vosotros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay un canto que me gusta mucho, me parece que se llama Cristóbal Lara, me parece que sí. Hay una canción que dice: bien pudo él haber venido con su reino, rodeado de 1000 ángeles y armado, más bien vino a cumplir las profecías. Y vemos que en esta parte, pues vemos que él vino como siervo, no vino como alguien llegando dando órdenes, sino vimos que llegó con toda la humildad. Y habla también aquí Pablo lo mismo que habla Juan, acerca de una comunión, acerca de sentir un mismo sentir que el que sintió Cristo, y vemos que todo está enfocado en lo mismo. En todo esto, el resultado, bueno, vemos que debe de ser la comunión y el gozo también, pero no es la que el mundo nos da, como vemos ahorita, ¿no? El gozo pues solamente debe de venir por medio de nuestro Señor Jesucristo, con todos nosotros. Y vamos a leer por último Filipenses
capítulo 2, versículo 2. Dice: si completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Pues en resumen, vimos este prólogo, esta parte de la Biblia para continuar con este estudio. Vimos cosas a detalle acerca de lo que fue el verbo de vida pues estando en carne, estando aquí con nosotros en tierra. Y pues veámoslo de esta manera, ¿no? De que es un regalo que Dios nos da, que no nos pide nada a cambio, y pues aceptémoslo, recibámoslo, y sobre todo pues hay que compartir esta noticia con las demás personas que no le conocen. ¿Puede repetir estos puntos? Sí, claro que sí, les repito los puntos. El primero es, el verbo de vida es inmutable. El segundo es, el verbo de vida es histórico. El verbo de vida es transmisible. El verbo de vida es relacional. Y el verbo de vida es gozoso. ¿Sí? Pues por esta semana aquí lo vamos a dejar. Me comí 5 minutos.